Hola, hola, bienvenidos una vez más a una sierva inexperta de Cristo. El día de hoy vamos a hablar del primer punto de la persecución, donde es la partida de la primer persecución hacia los cristianos. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 6 al capítulo 8 en adelante, pero esa es la piedra principal, ¿no? La piedra del ángulo en cuanto a la persecución de los cristianos. Vamos a empezar en el capítulo 6 de Hechos, versículos del 8 al 10. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba Esteban. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Esteban fue uno de los primeros creyentes después de la resurrección del Señor Jesucristo. Vemos en Hechos capítulo 1 que el Señor Jesucristo ascendió después de haber resucitado y les dice que no se turbe vuestro corazón, pues yo les dejaré a alguien que les ayudará y consolará sus corazones ahora que yo me vaya. Así que conviene que yo me vaya para que ustedes tengan a este Santo Espíritu que hará por interceder por ustedes. De esta manera, Esteban, que era un hombre súper simple, súper sencillo, hablaba con real poder y sabiduría y discernimiento sobre la palabra, sobre las escrituras y con espíritu que era indomable. Este espíritu es el que ya vimos, el Espíritu Santo que el Señor Jesucristo dejó para ayudar a sus elegidos. De esta manera, Esteban empieza a hablar con ellos, pero ellos no podían contra él, pues. Entonces, lo que ellos hacen es que levantan personas para decir mentiras sobre Esteban, pero aún así leemos lo que resta del capítulo 6 y en el capítulo 7 que aún así no podían, porque lo que él hablaba era verdad y lo veían ellos en las mismas escrituras que habían aprendido durante tanto tiempo. Nos encontramos que estaban allí los doctores de la ley, que eran los fariseos y los escribas. Los escribas, su único trabajo era tomar estos lienzos donde se escribían, esos panfletos o papiros donde se escribían, y traspasarlos. Este era su trabajo, así que ellos lo sabían hasta de memoria. Entonces sabían que lo que Esteban estaba diciendo era verdad. Los fariseos dedicaban sus vidas enteras a la religiosidad del judaísmo. Así que sabían que lo que Esteban estaba diciendo era verdad, pero ellos no estaban agradados con lo que Esteban decía. Así que por lo tanto leemos en el capítulo 7 del versículo 54 al 60 que lo sacaron de la ciudad y estando fuera de la ciudad lo condenaron como blasfemo. La condena por blasfemar el nombre del Señor es morir lapidado, o sea, morir apedreado, apedrearte hasta que mueras. Y esto ocurre con Esteban. Esteban es apedreado hasta que es muerto. Vemos que esto fue consentido por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un joven judío muy religioso, muy afanoso en su crecimiento espiritual en cuanto al judaísmo. Entonces, vemos que lapidan a Esteban por el hecho de ser cristiano. Ser cristiano se empieza a considerar ser blasfemo en el nombre del Señor, porque ellos creían que solo había un solo Señor, un solo Dios, y no podía tener hijos, y además que si tenía hijos, y si es que Jesús era el Mesías, no podía ser Jesús, porque ellos esperaban que este libertador que venía, este Mesías que venía, fuese un hombre grande en poder y asombroso, alguien como el rey Saúl o el rey David, que llegara a liberarlos, porque él decía que iba a llegar a liberarlos, pero ellos esperaban ser liberados del imperio romano por el que estaban siendo ejercidos presión. Sin embargo, el Señor Jesús no vino a liberarnos de un imperio, vino a liberarnos del pecado y de la muerte, que era algo que no podían entender los judíos ortodoxos, y aún a la fecha pasa, ¿no? Entonces, por lo tanto, ellos no querían aceptar que el Señor Jesús realmente era el Salvador, el Mesías prometido. Por lo tanto, empiezan a considerar que los cristianos están locos, que los cristianos están haciendo disensión y que esta idea que están creando acerca de que Jesús es el Dios vivo y verdadero, dicen, no, es que Yahweh no puede presentarse a través de este carpintero simple y sencillo y no puede dejar su Espíritu de Dios aquí entre ellos. Eso es una blasfemia. Entonces empiezan a perseguir a los cristianos y a causar una disensión entre ellos. En aquel entonces había tal vez 5,000 o 6,000 fieles cristianos verdaderos entregados al Señor. Había muchísimos simpatizantes, pero verdaderos cristianos había alrededor de 5,000 a 6,000. Y vemos que en el capítulo 8, versículo 4, dice qué pasa con estos cristianos. ¿Por qué hay cristianos por todo el mundo, no?
pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice que ellos, a donde quiera que iban, por más que iban con miedo a ser muertos, y aunque fueron esparcidos, aún así ellos iban hablando acerca de las buenas nuevas, de que Jesucristo había venido, había muerto por nuestros pecados, había resucitado, que Él es el Dios vivo, que Él es Yahweh mismo presentado en el Hijo, Jesucristo el Salvador. De esta manera también Jesucristo deja a su espíritu después de su resurrección el tercer día. Esto lo leemos en Hechos capítulo 1, que les dice: vayan a todo el mundo, a los confines del mundo, a Jerusalén, a Samaria y hasta los confines del mundo, a hablar acerca de las buenas nuevas, de que el Salvador ha venido, de que el Mesías ha venido. Entonces los fieles cristianos van y hacen esto. Así es que los cristianos se esparcen por todo el mundo. Así es como comienza la persecución hacia los cristianos. De manera interna, digámoslo así, empieza en Jerusalén la primera persecución hacia los cristianos. Por el momento es todo. Esperen el siguiente video, que va a ser acerca de la persecución en Roma. Hasta luego. El Señor les bendiga. Toda la gloria a Cristo.